Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad de Linux? Ubuntu 22.04, Node en particular. Bueno, un nuevo video, una nueva charla. Ya hemos hablado mucho de las variables, de cómo utilizarlas, que son los tipos que tenemos, los principales, los compuestos, los especiales. Eso ya lo vimos todos. Vuelvo a repetir que esto no se trata de profundizar en JavaScript, simplemente lo que estamos haciendo es un repaso muy por encima, porque es lo que vamos a utilizar más en Node. A la hora de profundizar en Node vamos a utilizar muchas de estas funciones y mucho del código que estamos viendo ahora en este pequeño repaso. Toca el turno de las funciones en JavaScript, y las que vamos a utilizar muy a menudo en Node cuando empecemos a profundizar. ¿Y qué es una función? Bueno, vamos a nuestro Super Paint. Lo tenía por acá, donde tengo el Paint. Me parece que lo llevo, ¿verdad? Acá, Paint. Podríamos instalar otra herramienta, pero bueno, está. Esto es ilustrativo. Habíamos dicho que un programa, vamos a suponer que esto es un programa, esto es un archivo, no sé, un archivo .js, y el programa siempre se ejecutaba de arriba hacia abajo, ¿sí? Este es el flujo, y de derecha a izquierda. Bien, este es el flujo del programa y este es el archivo. Si tenemos algo que no dije, pero creo que ya, bueno, aquellos que vengan de otros lenguajes y que ya entiendan, ya lo deben dar por sabido, pero bueno, vamos a especificar que pueden haber más archivos, ¿sí? Un programa está compuesto, quizás puede estar compuesto de un solo archivo, pero también, y lo más seguro que sí, en la mayoría de los programas, por ejemplo en nuestro desarrollo de Node va a pasar, es que un programa tenga muchos archivos que lo acompañan, ¿sí? Que es una forma de modularizar el código para que sea más entendible y mejor y más mantenible, ¿sí? No es lo mismo trabajar en un archivo que tenga 10 líneas de código que trabajar en uno que tenga 1000. Entonces vamos modularizando, y simplemente si este es el archivo principal, nosotros los vamos llamando y vamos utilizando, ¿verdad? Y así sucesivamente. Este también puede llamar a este, no sé, y más archivos. Este puede ser consumido por este, y también por este, y bueno, y este también puede ser consumido por este, etc. Lo que quiero decir es que esto nos va a servir para explicar lo que son el tema de las funciones. Así que vamos a ir para atrás y vamos a decir, por ejemplo, yo tengo una línea de código, no sé si hay algo que me permita escribir para no estar con el mouse. Bueno, no tengo nada que me permita escribir acá, qué lástima. Prometo verlo más adelante. Insertar, bueno, no sé, ayuda. Bueno, vamos a suponer que yo acá tengo unas líneas de códigos, o que por ejemplo le paso una fecha. En esta línea recibo la fecha, en esta otra calculo la edad, y en esta otra muestro el resultado. O sea, si le pongo una fecha, proceso la información y acá muestro al usuario el resultado, que serían los años que tiene la persona de acuerdo a la fecha de nacimiento. Esto lo usa este archivo en este punto. Supongamos que en otro punto yo utilizo el mismo código, ¿no? Entonces recibo la información de la fecha. Recuerden que los programas se ejecutan de arriba hacia abajo, entonces por acá puedo tener el mismo código totalmente igual, pero bueno, se ejecuta en otro contexto, o en otro. Cuando el programa avanzó, quizás yo necesite volver a llamar a estas líneas de código porque necesito volver a conocer la edad de otra persona. No importa el fin, sino que lo que quiero decir es que yo puedo
tener las mismas líneas de código en varias partes del programa. También la puedo tener acá, las mismas líneas de código, y también la puedo tener acá, ¿de acuerdo? Y también la puedo tener acá, como también la puedo tener acá. Bien, ¿qué pasa? Vamos a suponer, ¿qué pasa que yo me equivoqué o el cliente dice, bueno, no, en el mensaje al usuario no quiero que diga, bueno, tu edad es tal, sino que diga, no sé, otro mensaje, que cambie el mensaje. Tienes tantos años, por ejemplo, cambia rotundamente. ¿Qué implica esto? Que yo tengo que cambiar el mensaje, lo tengo que cambiar acá, 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 lo tengo que cambiar acá. Imagínense que tengo bloques de código similares en muchas partes del programa. Es una locura y en algún momento, en alguno me va a faltar actualizarlo y bueno, y ahí ya tengo mi primer bug. Hablo muy sencillamente de que es un mensaje ilusorio, pero imagínense que es otra cosa. Entonces, no es una buena implementación. Y acá es donde entran en juego o entran en escena las funciones. Las funciones no es una definición académica, simplemente voy a decir lo que a mí me parece. Ustedes ojalá lo puedan entender cuando lean un libro o en sus respectivos cursos. Suponte que yo tomo las líneas de código, son todas iguales, ¿verdad? Entonces tomo esas líneas de código y las encierro, ¿sí?, en una función. Estos son los límites de la función y a esta función le doy un nombre, yo qué sé, calcular edad, bueno, ahí dice calcular edad. Vamos a hacerlo más bueno, encierro esto y le pongo calcular edad. Ahí, calcular edad. Esto también obviamente está en otro archivo, ¿sí? Esto es otro archivo y aquí tengo una función que es un bloque de código, ¿sí? Es un bloque de código que tiene un nombre. Cuando yo en alguna parte del programa utilice este nombre, en realidad lo que estoy haciendo es ejecutar este código, ¿de acuerdo? Y esto es una función, un bloque de código, ¿sí?, que recibe o no argumentos, parámetros, y bueno, actúa en consecuencia. Por ejemplo, esta función calcular edad recibe la fecha de nacimiento, la procesa y muestra al usuario, bueno, cuántos años tiene. ¿Cuál es la ventaja de utilizar funciones? Es que yo ahora, llamando a calcular edad, la puedo llamar desde cualquier parte de mi programa y desde cualquier archivo también, porque esta función está dentro de otro archivo que puede ser llamado desde cualquiera de los que forman o conforman mi programa. Aquí ya no tendría más. Vamos a borrar esto ya. Bueno, ahí, a ver. ¿Qué está pasando? Brush. Ahora sí. Ahí. Bien, yo ya no tendría más los mismos bloques de código. Ya no tengo que escribir los bloques de código. Si yo quiero saber la edad de acuerdo a una fecha de nacimiento, yo lo único que hago es llamar a esta función a través de su nombre. Por ejemplo, si acá en esta parte del programa quiero saber la fecha la edad de una persona, llamo a calcular edad, ¿de acuerdo?
Y si quiero en esta parte del programa, cuando el programa ya está avanzado y entra en otro flujo y en una decisión, y bueno, y acá necesita volver a calcular la edad de la persona, entonces llamo a calcular edad. Supongamos que en este archivo también, por alguna circunstancia del programa, necesito saber la edad de la persona, llamo a calcular edad. Supongamos que acá también llamo a calcular edad. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya no tengo el mismo código en todos los archivos. Tengo el nombre de una función. Y una función es unas líneas de código que hacen algo. En este caso, calculan la edad y muestran al usuario un mensaje. Si volvemos al ejemplo anterior, donde nuestro cliente viene y nos dice, bueno, no quiero que el mensaje al usuario diga tu edad es, sino tienes tanto. Lo único que debo, en el único lugar que debo cambiar ese mensaje es aquí, en calcular edad. Modificando una sola vez el mensaje ya es más que suficiente, porque esto se va a replicar acá y se va a replicar acá y se va a replicar en todos los lugares que yo llame a mi función. ¿Y cómo la llamo? A través del nombre. Bueno, espero que haya quedado claro. Esto es simplemente una función, y si la queremos llevar a la práctica, yo ya comenté todo para que cuando ejecutemos el archivo no solo veamos esta parte. La forma tradicional que se hacía es function. Para declararnos una función era function, el nombre de la función, por ejemplo, mensaje para el usuario. Abríamos y cerrábamos paréntesis. Aquí le pasábamos un argumento, por ejemplo el nombre, y entre corchetes o curly braces voy a definir todos los statements o las líneas de código que van a pertenecer a mi función. ¿De acuerdo? Si volvemos al dibujito, son estas líneas de código. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje al usuario que diga console.log y no sé, puedo poner hola y le concateno el nombre. ¿De acuerdo? Vamos a... Cuando en el console.log al pasarle varios argumentos ya hace como inserta como un espacio, por eso no le dejo acá. Pero si ustedes van a concatenar, más adelante vamos a ver, si ustedes quieren unir en una variable del tipo string, no olviden de dejar un espacio, pero aquí no es necesario porque el espacio lo deja automáticamente el segundo argumento. Bueno, si yo guardo, me voy a donde está este archivo, ¿no? Y yo aquí, si yo pongo pwd, aquí estoy en donde se encuentra este archivo, que es este que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, si yo acá quiero ejecutar este archivo, vamos a ver qué pasa. Node, y le paso el archivo. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que el programa lo único que hace es iniciar, sigue, empieza de arriba hacia abajo, viene por acá, se encuentra con una función, pero esta función, recuerden, esta función está definida, pero en ningún lugar de mi programa yo la estoy llamando. Por eso es que hizo caso omiso, simplemente la definió. Muy bien, definí esta función. Hay una, JavaScript dice, bueno, registra esta función y más adelante la puede utilizar en caso de que la llamemos.
¿Cómo llamamos a esta función? Bueno, a través del nombre, como decimos aquí, ¿verdad? Aquí la definimos. Aquí la definimos. Ahora vamos a llamarla. Vamos a hacer acá, para que quede mucho más claro, vamos a hacer un console.log y vamos a mandar un mensaje que dice definición de la función. Y acá vamos a poner otro console.log, vamos a copiar y vamos a poner programa terminó. Muy bien, vamos a poner los puntos y comas. Recuerden, los puntos y comas son importantes. Y vamos a volver a ejecutar este código. Y dice, definición de la función, se ejecutó esta línea, se registró aquí la función, no pasó nada, simplemente se registró, quedó disponible y el programa terminó. ¿De acuerdo? Todavía no estoy llamando a la función. Esto tiene un orden, porque el programa viene por acá. Si yo llamo a la función aquí, en este punto, voy a tener un error, porque la función aún no se ha definido. La debería de llamar después de haberse definido, ¿sí? De aquí para abajo ya puedo utilizar esta función. ¿Cómo la utilizo? Escribiendo el nombre de la función. Por ejemplo, mensaje para el usuario, y esta función está recibiendo un nombre que, por ejemplo, George. Y listo. Aquí estoy llamando a la función que se acaba de registrar, y esta función lo que va a hacer es ejecutar las líneas de código que tiene entre estos dos corchetes. Estos statements son parte de la función y se van a ejecutar cuando yo llame o lo llame dentro de alguna parte del código. ¿De acuerdo? Así que yo guardo aquí. Esta partecita, según el dibujo, sería esto acá. ¿De acuerdo? O este, o este, o este. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar, vamos a poner un poquito más acá, vuelvo a ejecutar y ahora me dice hola George. ¿Sí? Se define la función, se define la función y acá llamo a la función. Por eso esta línea se ejecuta, que sería esta acá, definición de la función, es esta línea. Se define la función, no pasa nada, pero acá la estoy llamando, por eso se ejecuta esta que está dentro de la función, hola George. Nombre es lo que le paso por parámetro, entonces este string que yo estoy pasándole como argumento a la función, lo va a tomar esta variable va a valer lo que yo ponga acá puedo poner lo que yo quiera. Esta variable va a valer lo que aquí dice, y bueno, aquí yo simplemente estoy mostrando la variable. Esto es un hardcode, pero esto va a valer el argumento o el parámetro, que en realidad es esto. ¿Qué me permite hacer eso? Usar varias veces la misma función con diferentes argumentos. Yo acá puedo poner Ana. Entonces, ahora, si yo guardo y vuelvo a ejecutar la función, debería tener definición de la función, hola George, hola Ana, y programa terminó. Vamos a ver, vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí ven que tengo definición de la función, hola George, ¿qué es esto? Hola Ana, ¿qué es esto? Y después el programa terminó. Y vamos al ejemplo que vimos acá, que supongamos que el cliente nuestro dice, bueno, que no diga hola, que diga ¿qué tal estás? O agregar un nuevo mensaje. Como verán, yo acá llamo
a la función 2 veces. Entonces, pero no tengo que cambiarle en donde yo hago la llamada a la función, sino que puedo cambiarle aquí solamente en el lugar donde defino la función, donde se ejecutan los statements. Yo aquí puedo redefinir o modificar el mensaje y le pongo: espero que hayas tenido un lindo día, por ejemplo. ¿Ah? Bien, vamos. Yo modifiqué simplemente los statements dentro de la función. Yo aquí no toqué absolutamente nada. Así que si yo guardo y vengo por acá, vuelvo a ejecutar, y aquí van a ver que me dice: hola George, espero que hayas tenido un lindo día. Hola Ana, espero que hayas tenido un lindo día. Y así básicamente es una función, y es lo que hace y por qué utilizamos las funciones. La idea principal es reutilizar código, ser más ordenado. Imaginen que esta función la puedo tener en un archivo aparte y puedo tener todas mis funciones organizadas por, no sé, por características. Y bueno, eso lo vamos a ver mucho también en Node. Por ejemplo, cuando definamos todas nuestras rutas, vamos a tener un archivo, una carpeta que diga rutas, y en esa carpeta vamos a tener muchas funciones que tienen relación con las rutas. ¿De acuerdo? Bueno, esto también es muy importante en otros lenguajes como Python. Se utiliza, y es seguir o tratar de continuar con lo que se conocen como principios. Entonces, existe un principio muy importante en la programación, que es, por ejemplo, el DRI. Que el DRI o el DRY significa don't, y aquí sería don't repeat, y este sería yourself. Este principio DRY, que es don't repeat yourself, significa no te repitas a ti mismo en el código. Supongamos que yo no tuviese esta función, yo debería utilizar este statement en varios lugares de mi código. Por ejemplo acá, por ejemplo acá, y esto vamos a comentarlo, Supónganse que tenemos estos statements en muchos lugares de mi código, muchos, pongo dos nada más, pero bueno, supónganse que lo tengo en muchos lugares. Y como dije hoy, aquí ya iría a George directamente, bueno, perdón, Geo, y acá iría Ana, no sé, Ana, aquí Ana. Bien, esto funciona, pero me estoy repitiendo, espero que hayas tenido un lindo día, lo único que varía es la persona, ¿de acuerdo? Lo demás es todo igual, me estoy repitiendo. Entonces, el principio DRY lo que dice es que no te repitas. Cuando notes un patrón en tu código que lo vas a utilizar, notes ciertas líneas de código que lo vas a reutilizar y utilizar, es bueno crearse una función con las líneas de código y bueno, dejar como parámetro o argumento solamente la partecita que varía. Y listo. Ahí estaríamos cumpliendo con el principio DRY. ¿Ok? Bien, seguimos así, seguimos como estábamos. Y ahora
el tema principal de este video. Esto solo fue una charla para aquellos que están desembarcando en el tema de la programación. Ahora viene la charla, la parte medular, que es las funciones, cómo se van a utilizar en Node.js cuando empecemos a profundizar en él. Esta es una función típica de cualquier lenguaje de programación. Aquí también funciona. Puede variar la estructura de acuerdo al lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python no existen los corchetes, sino la indentación. Y aquí se le ponen 2 puntos, pero bueno, en Python la idea principal en Node.js es que hoy en día tenemos otra forma de declarar o definir funciones. Por ejemplo, esta es la forma tradicional, Esta es la forma tradicional. Y ahora vamos a ver cómo modificamos esta función a una que se llama como una arrow function, ¿sí? Que sería de este estilo. Este sería una de este estilo, que sería una arrow function. Function. Escribí bien. Ahí está. Arrow function. Bueno, voy a tomar este ejemplo, voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Para que esto no se me, para que quede a la vista. Y bueno, también la voy a comentar. Lo voy a comentar con los comentarios multilíneas, que es / asterisco, ¿sí? Y cierro el comentario multilínea con asterisco / ¿Listo? Esto ya es un comentario, no va a pasar nada, no se va a interpretar. Esta es la misma función que teníamos acá, pero vamos a ver cómo se hace, cómo la podemos convertir en una arrow function, y es una de los tipos de funciones que vamos a usar mucho en Node. Ya no necesitamos el nombre de la función aquí en este formato. Simplemente vamos a hacer de cuenta de que toda la función va a ser el valor que vamos a depositar en una variable. ¿Recuerdan cuando nosotros decíamos var o let o const y acá algo? Bueno, vamos a tomar este nombre, que este sería el nombre de la función que vamos a llamar, y vamos a declararnos una variable o constante, mejor una constante, porque esto va a pasar a ser una dirección de memoria, nunca lo vamos a cambiar desde que empiece el programa hasta que termine. Entonces está bueno definirla como una constante. Vamos a poner, lo voy a hacer acá, aquí vamos a poner const y vamos a ponerle el nombre que va a recibir esa constante, que en nuestro caso sería como se llamaba antes la función const mensaje para el usuario. Esto ya pasa a ser una constante y va a ser igual. Aquí va a ser igual. Function queda como está, pero ya no necesito darle un nombre a la función, porque ya la estoy declarando una constante que va a contener un bloque de código, o sea, unos statements, ¿de acuerdo? Que van a ejecutarse como si se tratase de una función. Así que yo ya no necesito más el nombre de la función como estaba acá, sino que eso ya pasa a ser el nombre de mi variable. Const mensaje para el usuario va a ser igual a la palabra function. El argumento que le pasemos a la función queda igual, pero después del argumento vamos a escribir esta combinación de símbolos que si ustedes logran apreciar es como una flecha, ¿de acuerdo? Y listo, ya quedaría igual como esa función.
esto es un statement, puedo cerrarlo con punto y coma. Y así convertimos una función tradicional en una arrow function. ¿De acuerdo? Si yo guardo los cambios y ahora quiero llamar o quiero ejecutar el contenido o esta función, ¿sí? Este statement, ahora lo que tengo que hacer es llamar al nombre de esta constante. ¿De acuerdo? Mensaje para el usuario y le paso los argumentos. Y acá le pongo, no sé, como 2 más. Y acá le pongo John Doe. Y aquí le pongo Jane Doe, por ejemplo. ¿Ok? Va a funcionar igual que como si de una función tradicional se tratase. Así que si yo guardo, vuelvo a ejecutar mi código, voy a limpiar la terminal, ejecuto y bueno, acá tengo que este token me dio un error. ¿Por qué? Perdón, ya la palabra función desaparece. Discúlpenme, un error. Ahora sí. Me disculpo, les pido mil disculpas. Bueno, suele suceder. Les va a pasar a ustedes siempre que van a... Y así es como surgen los errores, y por eso es necesario después hablar mucho de la depuración. Pero bueno, ahora sí. Hemos transformado una función tradicional en una arrow function. ¿De acuerdo? Simplemente quitamos el nombre lo pusimos como nombre de una variable, en este caso una constante, y el valor, lo que va a contener, va a ser simplemente el parámetro, la combinación de símbolos, que es una flecha, y los statements. Y listo. Ya está. Control. Guardamos. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí, todo funciona correctamente. ¿De acuerdo? Bien. También vamos a crearnos una función que sume los números, solo para un ejemplo práctico. Vamos a decir function, el nombre de la función es sumar, y bueno, el argumento va a ser número 1 o por ejemplo A y B, y lo que voy a imprimir, ¿sí? Lo que voy a imprimir va a ser console log A más B. Muy simple, pero esto quiero mostrarles algo. Esta es la función, una función tradicional que suma dos números que le pasamos como argumentos. Así que la llamo a través de su nombre. Aquí, esto es una función tradicional. La llamo sumar y le paso el número 5 y el número 3. ¿De acuerdo? Recuerden que si yo le paso dos argumentos, el orden importa. El primer argumento se va a coincidir con el primer parámetro que recibe acá, y el 3 con el B. ¿De acuerdo? Pero bueno, va a imprimir en pantalla. Vamos a concatenarle un mensajecito. El resultado es, y bueno, coma A más B. Esto se va a evaluar, se va a hacer la suma, y bueno, va a mostrar al usuario cuál es el resultado de aquí. Suma más 3 y sumar, yo que sé, 2 más 8. Listo, la llamo dos veces a la función sumar. Me vuelvo por acá, vuelvo a ejecutar y me dice, bueno, el resultado es 8, está bien porque 5 más 3 es 8 y el resultado es 10 porque 2 más 8 es 10. Bárbaro.
vamos a transformar ahora esta función en una arrow functions. Entonces, ¿qué decíamos? El nombre ya pasa a ser el nombre de una constante. Const sumar. Vamos a ir copiando. Este pasa para acá. Va a ser igual. La palabra función desaparece. Y luego de los argumentos le voy a pasar la combinación de símbolos que parecen una flecha. Y bueno, esto va a seguir funcionando. Y como es un statement, lo puedo finalizar con un punto y coma. Si yo guardo ahora esta nueva versión de mi programa, va a tener que funcionar igual. Y funciona exactamente igual, solo que esta vez haciendo uso de la función flecha, de un arrow functions. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque aquí recibo dos parámetros. Le paso, es obligación pasarle dos parámetros. Cuando en una arrow function yo le paso únicamente un parámetro, puedo obviar los paréntesis. Como por ejemplo, aquí. Vamos a borrarlo. Aquí solo le estoy pasando el nombre como parámetro. Si yo llamo a este objeto que va a ejecutar este statement y le paso geo, ¿sí? me va a imprimir este mensaje, bueno, hola, bla, bla, bla. Y como es una arrow function y tiene un solo argumento, yo puedo evitar o puedo omitir, mejor dicho, los paréntesis curvos, pero solamente cuando tengo un solo argumento, ¿de acuerdo? Acá ya no podría hacer eso, me daría un error porque tengo más de uno, pero esto funcionaría igual. Se lo guardamos, ejecutamos y dice, bueno, hola, espero que tengan un lindo día. Funcionó igual, aunque no lo haya rodeado con paréntesis curvos. Otra cosa que permiten las funciones flecha o las arrow function es que si solamente voy a ejecutar un statement, porque aquí puedo tener muchos bloques de código. Acá puedo hacer un proceso, dos procesos, tres procesos, y recién aquí recién aquí puedo devolver un valor o mostrar un mensaje o hacer lo que nosotros queramos. Cuando solamente tenemos un statement, como en este caso, puedo evitarme el uso de corchetes. Pero recuerden que debo retornar un valor. A ver, por ejemplo, vamos a que esta función flecha en realidad me retorne, me retorne el saludo, y ahí sí, como yo voy a devolver una cadena string, tengo que hacer una separación, si no me quedaría pegado. Y acá con el signo de más le sumo la variable, ¿de acuerdo? En este caso mi función flecha está retornando un string, ¿de acuerdo? O para que no se confundan, como recién estoy empezando, estoy retornando el propio nombre. Entonces, como esta función retorna un valor, yo debo hacer algo con este valor. Cuando yo llame a esta función, voy a obtener a cambio, ¿sí?, algo. La función va a procesar los datos y va a retornar algo. En este caso, lo que va a retornar es simplemente la misma variable. Bueno, pero puedo darle otro tratamiento. Por ejemplo, me puedo
declarar una variable saludo y le inicializo en un valor, no sé, hola, por poner cualquier cosa. Y aquí yo digo saludo va a ser igual a el valor de saludo más el nombre. Estoy concatenando dos variables. Concatenar se dice sumar, pero sumar string es poner un string, es como que unir palabras, ¿sí? Entonces, saludo es tiene como valor hola y este espacio, y nombre va a tener geo, ¿no? Porque esto es lo que le pasamos a la función flecha como argumento. Esto viene para acá, entra acá, se define una variable con este valor, luego esa variable la voy a redefinir y con el valor que ya tenía, por ejemplo hola, y le voy a sumar nombre. Entonces me tendría que quedar hola George, y después lo que voy a retornar es el saludo. Esta función me va a recibir como, voy a tener que pasarle el nombre de alguien y me va a retornar hola y ese nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese valor de retorno? Bueno, lo puedo imprimir, se lo puedo mostrar al usuario, ¿sí? Porque esto me va a retornar el saludo, entonces lo imprimo por pantalla, ¿de acuerdo? Cierro, vengo acá, vuelvo a ejecutar y me dice hola Geo, perfecto, ¿no? Lo otro que puedo hacer es, este valor que me retorna la función flecha, es guardarla en una constante. Saludo va a ser igual a el mensaje para el usuario. Muy bien. Entonces aquí, esta variable, que no es la misma que esta que está acá, bueno, saludo, bueno, retorno de la función, para que no se vayan a perder con esto. Esta es una variable que está dentro de un bloque de una función, no es lo mismo. Sí, puedo usarla acá afuera, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Me declaro una variable y como esta función de flecha me retorna un saludo, bueno, me lo guardo acá como un valor de una nueva variable o constante. Y después sí puedo imprimir, bueno, el valor de retorno de la función. Muy bien, si yo guardo y vuelvo a ejecutar, sigue funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué les hice todo esto? Porque si yo aquí tengo varias líneas de código antes de retornar un valor, si yo tuviese solamente una sola línea, por ejemplo return hola más el nombre, esto también es válido. Yo retorno un mensaje más el valor que me viene por parámetro, por argumento de la función. Esto va a funcionar igual. Guardo, vuelvo a ejecutar y bueno, funciona, ¿verdad? Pero el tener una sola línea y que me retorna este valor, yo puedo evitarme los corchetes. Entonces se va un corchete, se va la palabra return y se va la palabra nombre. Perdón, la palabra nombre queda más nombre. Se va este otro corchete que está acá. Esto lo van a ver
mucho en cuando hagamos Node. Es algo muy simplificado, pero ya vieron cómo llegamos a esta definición que es nueva, ¿ok? Entonces yo guardo y esto me debería... Voy a eliminar esto acá para que no me siga. Ya sabemos que este es el fin del programa, para que no me siga molestando en el... Bien, entonces vengo acá. Si yo ejecuto nuevamente me dice hola Geo, pero utilizando una versión reducida de una row function. Entonces, aplicando este criterio, yo lo que puedo hacer es retornar el valor de suma y utilizar, bueno, la nueva versión. Entonces sumar, como solamente voy a tener un statement, le voy a quitar el corchete. Esto ya no es lo que necesito, pero sí lo que voy a retornar es la suma de A más B. ¿De acuerdo? Que me entre como parámetro y retorno la suma de A más B. Entonces si yo sumo, si yo ahora llamo a sumar y le paso dos números, 2 y 5, esta función me va a retornar la suma de ambos. Entonces la puedo guardar en una constante. Resultado va a ser igual a sumar 2 más 5. ¿Ok? Y esta es la definición de la función abreviada. Y bueno, si yo pongo console.log, resultado me tiene que imprimir, bueno, aquí puedo concatenar si quiero, resultado, hoy que hice, se me fue, resultado, y este es esta constante resultado va a tener la suma de estos dos números, que va a llamar a esta función de tipo flecha. Así que si yo vuelvo a ejecutar, bueno, que me dice, se me perdió un paréntesis, ¿en dónde? En resultado. Bueno, ¿qué me dice? Console.log. Ah, aquí, porque va la coma, perdón. Ahora sí, ahí va la coma. Allá, volvemos a ejecutar y me dice resultado es 7. Lo que quería mostrarles es que esto se va a ver muchísimo en Node, porque abrevia mucho nuestro código. Y la última puntualización sobre las funciones de tipo flecha, que serían las diferencias cuando usamos una función tipo flecha. No vamos a tener acceso a una palabra reservada que es this. En funciones tradicionales, nosotros, por ejemplo, si me declaro un objeto, vamos a borrarlo. Esto vamos a comentar todo. Muy bien. Supongamos que me declaro un objeto de tipo persona y va a ser igual. Bueno, para que sea un objeto tengo que escribir los valores entre corchetes, y acá tengo que poner sus campos o sus atributos o su clave de valor. Por ejemplo, nombre, y le pongo dos puntos, geo, y le pongo edad, dos puntos, 25, por ponerle algo. No tengo 25, pero... Y aquí como parte de este objeto persona, yo me puedo poner una función de tipo flecha o una función tradicional.
no importa, pero bueno, puedo poner la palabra function, saludo, función saludo, perdón, el nombre de la función saludo, y acá entre corchetes le pongo console.log, y acá pongo hola, soy, coma, en esta función de tipo tradicional, como está definida dentro de un objeto para hacer referencia a cualquiera de sus campos dentro del objeto, utilizamos la palabra reservada this. Esta palabra reservada this va a ser mención a este objeto. Entonces este objeto tiene, recuerden que nosotros habíamos hablado por acá, accedíamos al objeto a través del punto, pero bueno, llamábamos a la variable persona y su campo o su atributo. Bueno, aquí ya no ponemos persona, ponemos this, porque esta palabra reservada this hace referencia a la persona. Y bueno, para acceder a cualquiera de sus campos ponemos this punto nombre, coma, y tengo, coma, la variable, este objeto, punto edad. ¿De acuerdo? Y esta es la función saludo dentro del objeto. Si yo ahora hago console.log y llamo, me declaro, bueno, voy a ver lo que tiene la constante persona, la puedo imprimir en pantalla para ver si no cometí algún error. Guardo, ejecuto, y bueno, acá tengo un error en la función que me está faltando. No va la palabra función, no iría, así que simplemente con saludo está más que bien. ¿De acuerdo? Simplemente saludo y le pongo los statements de la función saludo. Vamos a ver, guardo, recuerden que no va saludo. Esto es lo que tiene un repaso, ¿no? Que yo también me olvido de cosas. Y bueno, limpio la pantalla y ahora si hago ejecuto el archivo, me va a imprimir lo que está dentro del objeto persona, que voy a tener el nombre, que es geo, voy a tener la edad y una función que se llama saludo. ¿De acuerdo? Si yo llamo persona.saludo, me tiene que ejecutar esto. ¿De acuerdo? Bien, punto saludo, persona punto saludo, me estoy llamando a este campo que en realidad es una función dentro de persona, y esta función utiliza la palabra clave this para referirse a la persona. ¿De acuerdo? Entonces si yo guardo, vengo acá, vuelvo a ejecutar, me dice, bueno, me está imprimiendo aquí, es que fue un error mío. En realidad yo estoy imprimiendo el atributo saludo, y lo que acá me dice es que ese atributo saludo se trata de una función. ¿De acuerdo? Yo no estoy ejecutando la función, sino que estoy llamando al nombre saludo. O sea, ¿qué es? Acá estoy preguntando, hay un campo saludo, ¿de qué se trata ese campo saludo? Por ejemplo, nombre es un string, edad es un número, ¿y saludo qué es? Bueno, saludo es una función. Ahora, si yo quiero ejecutarla, bueno, le digo, simplemente la ejecuto abriendo y cerrando paréntesis. Guardo, vuelvo a ejecutar y me dice, hola, soy Geo y tengo 25.
Lo que quiero que acá presten atención es que esta palabra this hace referencia a el campo, a la persona, y al poner this.nombre, this hace referencia a la persona y su campo nombre. Por eso me dice hola, soy Geo y tengo 25. Y esto no es posible en una arrow function. Eso no es posible en una arrow function. Por ejemplo, si yo quiero convertir esta función en una arrow function, recuerden que teníamos los argumentos y aquí el símbolo, ¿de acuerdo? Y acá yo diría saludo va a ser igual, ¿de acuerdo? Ahora esto lo he transformado en una arrow function. ¿Cuál va a ser el problema de las arrow function que vamos a tener en Node? Esto es perfectamente válido, pero aquí el problema va a ser la palabra this. Si yo guardo y ejecuto nuevamente, me va a decir que voy a tener errores, muchos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdón, saludo es con 2 puntos, ahí va, discúlpenme. Ahora sí, cuando estoy declarando campos dentro de un objeto, se utilizan los 2 puntos y no el símbolo de igual, el signo de igual. Ahora sí, discúlpenme. Guardo, vuelvo a ejecutar y ahora sí funciona. Me dice hola, soy undefined y tengo undefined. ¿Qué significa esto? Que this no funciona dentro de las arrow function. This, acá hablamos, cuando utilizamos las arrow function, entramos en otro scope, en otro alcance. No, esta palabra this no hace referencia en realidad a la persona, como si lo hace una función común y corriente, ¿de acuerdo? Si a este sí le pongo una función una función del tipo común y corriente, aquí sí funciona this. Guardo y ahí sí funciona this, porque este tipo de funciones tradicionales sí el alcance es la persona, ¿sí? El scope es la propia persona, el propio objeto, por eso funciona. Pero si utilizamos una arrow function, bueno, en realidad ya no funcionaría esta palabra this, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo solucionar este inconveniente? Bueno, aquí debería pasarle un argumento, ¿de acuerdo? Que podría ser la propia persona. Vamos a ver si funciona. Yo le pongo p, que le voy a pasar una persona como argumento a la función, a la arrow function, y aquí sí sería p y aquí p. Y aquí la persona, que ya está definida acá, se la paso como argumento a saludo y sería persona. Vamos a ver si ahora funciona. Ejecuto y ahora sí funciona. Soy Geo y tengo 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pasé como argumento a esta función, le pasé una persona. Y ahí sí funciona con la arrow function. Para hacer un recap, en las arrow function no funciona la palabra this, ¿de acuerdo?
Ahora, si aplicamos lo aprendido, también podemos visualizar que solo existe un statement, por lo cual podemos hacer caso omiso a los paréntesis, y aquí ya no necesito el segundo corchete, ¿de acuerdo? Y ahí quedaría mi objeto. Vamos a achicar un poquito para que se vea. Ahí está. Y este también podría funcionar. Control C. Y aquí tengo en una sola línea. Vuelvo a ejecutar y también funciona. Podría retornar este undefined aquí. Es porque esta función no está retornando nada. La estoy llamando, pero no está retornando nada. Entonces yo puedo hacer que retorne algo. Simplemente le quito el console.log y le puedo decir hola, soy, y aquí en vez de una coma, porque ya no estoy utilizando la función de la consola, le concateno los valores. Aquí ya no iría una coma, sería un más. Esta coma, ¿por qué no se me va? Ahí. Sería un más. Y aquí debería dejarle un espacio. Y aquí debería dejarle otro espacio. Y aquí se iría esta coma. Y vendría un más. Este sería mi arrow function dentro de un objeto. ¿De acuerdo? Y ahora sí, como yo estoy haciendo un colson.log de la persona saludo, ya tendría una función flecha super mega definida. Aquí me dio un error que me dice que tengo claro, este no va, porque es esto, lo voy a sumar o lo voy a concatenar con esto, y esto con esto, y esto con esto, nada más. Tenía un paréntesis de el console log anterior. Guardo, vuelvo a ejecutar, y ahora sí tengo este hola, soy Geo, y como es un valor de retorno, ya no tendría este undefined, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a quedar acá. Eso ha sido todo por el tema de las funciones que vamos a utilizar en el Node. Una cosita que me quedó en el tintero: cuando yo utilizo las arrow function, como por ejemplo acá, cuando yo utilizo las arrow function, todo lo que está después del símbolo de igual, o sea, esto lo entendemos, o de aquí en adelante lo vamos a entender como una función anónima, ¿sí? Cuando ustedes lean un texto, o en sus cursos, o lo que estén haciendo, les digan, bueno, noten o encuentren la palabra funciones anónimas, se trata de esto mismo. Una función flecha en realidad es una función anónima porque, como ven, no tiene un nombre para la función. Lo que sí tenemos es un campo en el caso de un objeto, o un nombre de constante o de variable en el caso de, bueno, una variable, pero no tenemos nombre de la función. Simplemente tenemos los argumentos, este símbolo de mayor que, de igual y mayor que, y bueno, lo que retorna. Eso sería una función anónima, ¿de acuerdo? Y listo. Ya no, creo que no hay más nada que hablar sobre las funciones. Para aquellos que están aterrizando en el mundo de la programación, ya la primera parte del video fue esa. Y ahora tenía una llamada que me estaba entrando. Y ahora vimos a los que ya tenían experiencia en programación. Hablamos sobre las arrow function, las funciones anónimas, y lo que vamos a ver próximamente en Node. De Montevideo, Uruguay, te mando un abrazo muy grande. Y bueno, ya comienza el mundial, así que quizás baje un poquito el tiempo en la subida de videos. Les pido mil disculpas también por eso y por los errores que he cometido acá infantiles,
que cuando ustedes empiecen a trabajar, no importa que tengan 10, 15, 20 años programando, esos errores van a aparecer porque es algo normal. No se pongan mal. Un abrazo, chau chau.